Pues seguimos en cuestión de prioridades. Celebrados ya los comicios vascos y catalanes, la siguiente parada electoral y la última de momento la tenemos el 9 de junio con las elecciones europeas, donde los grandes partidos se la juegan. No suele ser una cita donde haya una gran participación, aunque es curioso que Castilla y León siempre supera a la media nacional. Este año además tenemos varios candidatos a ser eurodiputados muy conocidos en nuestra comunidad, como Irache García del PSOE, que repite y va en un segundo puesto, Raúl de la Hoz del PP en el número 12, Soraya Rodríguez por Izquierda Española y Pablo Fernández en la lista de Podemos. Bueno, vamos a hablar de las peculiaridades de esta campaña y de estas elecciones con el portavoz del Parlamento Europeo y director de comunicación, Jaume Duch. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Venimos de varios comicios, esto es un festival de citas electorales. Para el Partido Popular y para el Partido Socialista ven en esta cita del 9 de junio una prueba de fuego para comprobar su estado de salud. Yo no sé si usted considera que ver estos comicios como un plebiscito sería un error, porque de lo que hay que hablar son de los temas europeos. Bueno, en todos los países las elecciones europeas tienen también un lado, un ángulo nacional, y eso en el fondo es normal. Pero es verdad que no hay que perder de vista que estas elecciones europeas son para elegir a los diputados al Parlamento Europeo, son para que estos diputados después elijan también a la presidenta o al presidente de la Comisión Europea, y sobre todo son para marcar la dirección en la que la Unión Europea va a tener que ir en los próximos 5 años, sabiendo que eso se va a producir en un contexto complicado desde el punto de vista internacional, con una Rusia que tiene abierta una guerra de anexión territorial en Ucrania, con China que cada vez se introduce más en la Unión Europea y en sus mercados, con un Estados Unidos que también tiene sus propias elecciones presidenciales en noviembre y en función del resultado nos puede afectar. Hay muchas cosas que están pasando que hacen que todavía ahora sea más importante que la Unión Europea sea capaz de funcionar y de funcionar bien, y eso pasa, por ejemplo, por las elecciones europeas. Ahora hablamos más en clave europea, pero clave nacional. ¿Cree que puede servir incluso estas elecciones como el resurgimiento, el renacimiento del bipartidismo en nuestro país? Bueno, no lo sé, porque eso va a depender de quién vote y de quién se quede en su casa, pero es cierto que viendo las encuestas da la impresión de que efectivamente reducimos un poco la pluralidad de lo que ha sido hasta ahora en los últimos 5 o 10 años la representación española en la Unión Europea. Son muchos los que dicen que son unas elecciones diferentes, más políticas, más importantes que las anteriores. ¿Esto por qué lo consideran los grandes analistas? Precisamente porque han pasado muchas cosas estos 5 años, una guerra, la de Ucrania, la guerra ahora mismo que hay entre Israel y Gaza, la propia pandemia. Yo creo que estas elecciones son más importantes que todas las anteriores elecciones europeas porque la Unión Europea es más importante. Como usted ha dicho, en estos últimos 5 años han pasado muchas cosas, pero sobre todo yo creo que en estos 5 años lo que hemos visto es que la Unión Europea ha tomado mucha más responsabilidad a la hora de solucionar problemas graves, solucionar crisis que ni siquiera habíamos visto venir, como la pandemia, el COVID, o como la propia guerra en Ucrania, o como en su día el Brexit, o muchas otras cosas que han ido pasando en un contexto, insisto, mundial, internacional, cada vez más complicado. La Unión Europea también es más política que antes, se dedica ya a políticas que tocan un poco el corazón de las personas y no solo las relaciones comerciales o las cuestiones más técnicas o más de mercado interior, y eso hace que, sí, de la misma manera que una elección nacional o que una elección autonómica es importante, pues la europea también lo es, y seguramente empieza a serlo más precisamente por la importancia de los temas que se tratan a nivel europeo. Hay una campaña ahora mismo lanzada por el Parlamento Europeo donde varios abuelos de diferentes países de la Unión Europea relatan a sus nietos sus vivencias antes de la democracia, y el mensaje que les lanzan es: cuidado, que la democracia puede estar en riesgo, digamos. Hay que asentarla día a día. ¿Por qué ese temor? ¿Quizá por los partidos de ultraderecha? Ese temor se basa en ver un poco lo que está pasando fuera de las fronteras de la Unión Europea. En este momento hay menos países que podamos considerar democracias plenas de los que había hace 5, 6, 7 años. Todos pensábamos, quizá con una cierta ingenuidad, que como la democracia es el mejor de los sistemas de gobierno posibles, que la democracia se iba a seguir extendiendo en el resto del planeta de manera más o menos automática. Eso no está pasando, de hecho está pasando lo contrario. Y efectivamente, hace 70 o 75 años en Europa no solo no había Unión Europea, no había democracia, ni siquiera había paz.
y la paz y la democracia de alguna forma han sido llevadas, han sido alimentadas, han sido protegidas por la propia Unión Europea, por la integración de los países europeos. Pero lo que no existía hace 70 años podría no existir dentro de 20 o de 15 o de 30 en función de si nos tomamos en serio la protección del sistema democrático, del sistema de libertades, de la pluralidad política, de lo que es la democracia. Y ese es un poco el mensaje de estos abuelos. Estas son las generaciones que están desapareciendo por razones cronológicas, demográficas, pero que antes de irse, de alguna forma, pasan el testigo a las generaciones más jóvenes, a los nietos. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, ahora os toca a vosotros. Es verdad que hay partidos de extrema derecha que no creen en las instituciones europeas, pese a que muchos de ellos se sientan en el Parlamento. Yo no sé si ese discurso antieuropeísta procedente de estos partidos ya no se escucha con tanta fuerza porque ellos mismos se han dado cuenta que es necesaria la unión o porque tienen cada vez menos seguidores. No, es verdad. Hace unos años la propuesta fundamental de estos partidos era irse de la Unión Europea. Y lo que ofrecían al electorado era eso, abandonar la Unión Europea. Eso ha cambiado. ¿Por qué? Bueno, pues porque todos hemos visto lo que significa el Brexit. En la Unión Europea ya no hablamos del Brexit, ya hemos pasado esa página, pero en el Reino Unido todos los días siguen discutiendo las consecuencias del Brexit y en el fondo discutiendo por qué en su día tomaron una decisión y en base a qué cuando han visto las consecuencias. Estos años hemos visto también lo que ha significado el paraguas de la Unión Europea cuando llegó el COVID. Todos nos hemos vacunado gracias a lo que hizo la propia Unión Europea, las instituciones europeas. Lo estamos viendo ahora y sobre todo lo están viendo los europeos del norte y del este de Europa con más claridad que nosotros, lo que significa la unidad europea en torno a Ucrania y frente a Rusia. Bueno, todo eso hace que ahora haya unos porcentajes de aceptación de la Unión Europea por parte de la gente muchísimo más altos que hace 5 años. En España se nota menos porque aquí siempre hemos sido, digamos, de natural bastante proeuropeos, pero hay países en los que a lo mejor hace 5 o 10 años se podían haber ido de la Unión Europea siguiendo al Reino Unido y ahora es lo contrario. Y eso sí obliga a algunos partidos, en este caso a partidos que han sido tradicionalmente antieuropeos, a cambiar la receta. Europa también se equivoca, le digo porque, por ejemplo, en el tema del campo, que tanto nos afecta a Castilla y León, se tomaron medidas de la PAC, esa PAC verde, esa burocracia excesiva para los agricultores, se han levantado en armas en casi todos los países europeos y es verdad que al final se decidió cambiar algunas cosas, se sigue negociando. ¿Falta a veces cierta cercanía con los territorios? A ver, las instituciones son humanas y los humanos se equivocan. Decir que una institución no se equivoca nunca, una institución toma decisiones en función de las mayorías en ese momento y en función del contexto. Y el contexto ha cambiado. Se toman decisiones desde despachos muy lejanos, no están cerca, no están teniendo en cuenta las peculiaridades de cada territorio. No, yo creo que en realidad no es tanto una equivocación, es el hecho de que cuando la situación cambia, las decisiones se tienen que adaptar. Y ahí yo creo que precisamente la Unión Europea es el buen ejemplo. Febrero, marzo, abril hemos tenido estas manifestaciones de agricultores, las tractoradas, no solo en España, en otros países. No siempre las mismas causas, no siempre los problemas del sector agrícola son los mismos país por país. Y prácticamente hace unas semanas el Parlamento Europeo ya reformó algunos de los reglamentos de la política agrícola. Es decir, que la reacción del propio Parlamento a esta, sí, en el fondo, a esta protesta basada en el hecho de que por diferentes causas que podríamos enumerar la vida de muchos agricultores ahora es más difícil de lo que era hace unos años, ha llevado al Parlamento y a la Comisión Europea a adaptar la política agrícola. Yo creo que eso también forma parte de la flexibilidad de la Unión Europea y eso es bueno. La guerra de Ucrania y la pandemia es la que nos ha dejado claro que necesitamos una Europa pues, mucho más unida, más autónoma, no depender tanto de Estados Unidos y de China en energía, en productos básicos, en defensa, en seguridad. Pero hablamos de asuntos que no se consiguen de la noche a la mañana. ¿Por qué Europa es tan lenta? Bueno, es lenta y es rápida. Cuando yo empecé en el Parlamento Europeo yo pensé, bueno, en 20 o 30 años voy a ver la Unión Federal de Europa, ¿no? Y ahora estoy ya muy lejos de ese momento.
digamos que he sobrepasado ese momento y sigo viendo una Unión Europea incompleta, a la que le faltan todavía unos cuantos pisos en el edificio. Pero si yo comparo la Unión Europea actual con la de hace 20, 25 años o incluso con la de hace 5 años, veo la evolución, veo el progreso. ¿Es complicado? Claro, es complicado porque estamos hablando de 27 países, con 27 tradiciones políticas diferentes, con 27 historias, a veces incluso con historias contrapuestas, de guerras y de conflictos. Estamos hablando de culturas políticas diferentes y todo eso, pues de alguna manera tenemos que conducirlo al mismo ritmo. No podemos ir perdiendo países porque aceleramos o porque ralentizamos. Entonces es verdad que a veces uno puede pensar que las cosas son demasiado lentas y efectivamente habría que intentar encontrar mecanismos para que algunas decisiones se tomen con más rapidez, pero es un poco el precio a pagar por hacer las cosas todos juntos, ¿no? Es eso de vamos despacio para hacer las cosas bien o vamos despacio porque tenemos prisa. Estamos en los últimos años machacando y diciendo que, claro, que las políticas europeas son parte de nuestra vida cotidiana, que nos afectan en el día a día. Sin embargo, todavía las instituciones siguen sin conocerse por el común denominador de los ciudadanos. ¿Quién tiene la culpa ahí? ¿Los medios de comunicación, los políticos? Incluso me atrevería a decir el sistema educativo. Yo no hablaría de culpa, yo creo que ahí también hay una evolución y las encuestas lo dicen. En este momento la visibilidad de la Unión Europea es mayor que hace unos años y además es evidente, en estos últimos 5 años los medios de comunicación han tenido que hablar de la Unión Europea constantemente, o porque había Brexit, o porque había pandemia, qué va a hacer la Unión Europea, los planes de recuperación, 750.000 millones de euros, las vacunas, ahora el tema de la guerra. La Unión Europea está en las portadas de los medios de comunicación, está en los informativos prácticamente todos los días y eso le ha dado una visibilidad que antes no tenía. Otra cosa es que la gente sepa cómo funcionan las instituciones europeas, cómo toman sus decisiones, quién las toma y ahí efectivamente siempre hace falta más pedagogía. Pero lo importante a mi juicio es la visibilidad y la credibilidad. Y en estos años yo creo que en ambas cuestiones hemos ido mucho mejor que antes. Estamos viviendo, señor Duque, en España una gran polarización, una gran tensión entre los partidos políticos. Sin embargo, en el Parlamento Europeo la filosofía es completamente distinta. Se busca el consenso, llegar a acuerdos. Cierto. ¿Teme que la crispación también llegue a las instituciones europeas? La crispación llega puntualmente, en momentos determinados y sobre temas determinados, y no es una cosa que suceda solo con los diputados españoles. Puede suceder como ocurre aquí, ¿no? No. Es verdad que el Parlamento Europeo funciona de otra manera. Es decir, el Parlamento Europeo, para aprobar la legislación, tiene que conseguir primero un consenso, el mayor posible, internamente, porque después va a tener que negociar su posición con el otro legislador, que es el Consejo de la Unión Europea. Y para eso hacen falta mayorías muy importantes dentro del propio Parlamento. Lo que quiere decir que en el Parlamento los grupos parlamentarios están todos abocados a negociar entre ellos y a buscar posiciones comunes. No hay un grupo mayoritario, hay un grupo más, digamos, más numeroso que otros, pero no hay un grupo mayoritario. Se necesitan siempre coaliciones de al menos 3, a veces 4, incluso 5 grupos parlamentarios, y si usted ve las listas de voto del Parlamento verá que en muchos casos 70-80% de los diputados al final están votando lo mismo. ¿Por qué? Porque es un proceso de construcción de esos consensos que no es eficaz desde el punto de vista de los medios de comunicación. Eso no da noticia o no da tanta noticia como el rifirrafe que puede haber en algunos parlamentos nacionales, pero yo creo que es un sistema con un nivel de calidad política muy alto. Lo hablamos antes con los compañeros, nunca habíamos visto tantas campañas de concienciación para ir a votar. Nos surgen los algoritmos por todas partes cuando uno entra en las redes sociales. Yo no sé si esto, incluso unido a que el Partido Popular y el Partido Socialista, los grandes partidos de este país, se la juegan en esas elecciones europeas y van sobre todo buscando en clave nacional qué puede ocurrir a partir de entonces, la participación va a ser mucho mayor o... En fin, hay que votar, como decía usted antes, pero... La participación a nivel europeo yo creo que va a ser mayor. Las encuestas dicen que va a volver a haber una subida. Ya la hubo en el 2019, 9 puntos de media europea y podría ser, quizá no 9 puntos, vamos a ver, ojalá, pero en todo caso una segunda subida. El caso español es más particular porque las elecciones europeas del 2019 se celebraron el mismo día que las municipales y que las autonómicas en muchas comunidades, incluido Castilla y León. Y eso, lógicamente, hizo subir la participación.
Vamos a ver, a lo mejor tenemos la misma participación solo con elecciones europeas. En todo caso, lo que yo sí veo, y creo que eso es bueno, que vamos a tener 3 semanas y media, casi 4 semanas, solo de elecciones europeas y, por lo tanto, 3 semanas en las que la gente puede obtener mucha más información por parte de los medios de comunicación y de los partidos políticos sobre la importancia de las europeas, que si llegaran el mismo día que las municipales y que las autonómicas, porque al final unas acabarían tapando a las otras. Van a ser más protagonistas, está claro. Vamos a ver qué le preguntan los periodistas que me acompañan esta noche. May. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Usted ha dicho esta mañana, se lo escuché en otros momentos, pero también esta mañana, que hay que poner más implicación por parte de los países en seguridad y defensa, y más teniendo la guerra de Ucrania que tenemos en suelo europeo. ¿Por dónde cree que debería de pasar eso? ¿Más por el siempre hablado y luego poco puesto en práctica ejército común, mayor implicación económica? ¿Qué pasaría con la OTAN? ¿Cómo podríamos compaginar un poco todo ese mayor refuerzo de seguridad y defensa teniendo lo que hay ahora mismo? Yo creo que de entrada hemos de cambiar el chip. Durante muchísimos años nadie hablaba de seguridad y de defensa porque no hacía falta y porque además es un tema que políticamente no vende demasiado. Pero es verdad, tenemos una guerra en la frontera de la Unión Europea y además sabemos que es una guerra que si no acaba bien, en algún momento nos puede afectar más directamente, porque ese es el mensaje que Rusia nos está enviando todos los días. Por lo tanto, tenemos que cambiar un poco nuestra posición al respecto y tenemos que empezar efectivamente a prepararnos a obtener esa autonomía de la que hablábamos en materia de seguridad y de defensa. Claro que fundamentalmente eso tiene que seguir pasando por la OTAN, pero no podemos estar a expensas de lo que pase, por ejemplo, en Estados Unidos. Quién gane las elecciones el 4 de noviembre, qué pueda significar eso para la presencia de los americanos en Europa o para la influencia de los Estados Unidos en Europa o en la Unión Europea, y por lo tanto tenemos que dotarnos de esa seguridad o de esa política de defensa y de seguridad, que no significa necesariamente tener un ejército europeo. Eso no es lo que está en los documentos o en los planes. Lo que está en los planes es, primero, crear una industria de defensa europea, es decir, que de alguna manera podamos ser nosotros mismos los suministradores de lo que necesitamos para asegurar nuestra defensa, porque eso va a hacer que los ejércitos de la Unión Europea sean más compatibles entre ellos. Y segundo, ir desarrollando capacidades militares integradas, es decir, que ejércitos de diferentes países en un momento determinado puedan trabajar como si fueran un ejército europeo, pero sin tener que crear ese ejército europeo. Y luego lo más importante es cómo hacerlo compatible con la OTAN, es decir, lo que podamos hacer en la OTAN hay que hacerlo en la OTAN, porque la OTAN es la primera frontera de protección para los estados que forman parte de ella, pero luego la segunda tendría que ser la propia Unión Europea como complemento de la OTAN. Y eso es lo que va a haber que ir construyendo en los próximos años a una cierta rapidez. Eso significa también aumentar el porcentaje del presupuesto de los Estados miembros en materia de defensa, y eso significa también movilizar dinero de la propia Unión Europea, dinero europeo, para crear esas capacidades industriales y para crear esas capacidades desde el punto de vista militar. ¿Y ve que hay que tener algún porcentaje, como se tiene en el caso de la OTAN, que es el del 2 del PIB, y alguna cosa así, una medida por ahí? Ese es el porcentaje, el 2%, porque es el que dicta la propia OTAN. Ya hay países que están por encima. Polonia está en este momento en el 3,9%, ha doblado ese 2%. Por razones obvias, cuando uno ve dónde está Polonia en el mapa, entiende perfectamente eso. Pero estamos viendo también otras novedades. En Alemania en este momento hay una discusión política y empieza a haber una mayoría de partidos, por ejemplo, a favor de volver a poner en marcha el servicio militar obligatorio, algo que se nos había olvidado ya prácticamente que existía, ¿no? ¿Quién hablaba de la mili en España? Los abuelos, ya. Bueno, pues ahora en Alemania se introduce ese debate de que a lo mejor hay que volver a poner en marcha un servicio militar obligatorio. ¿Por qué? Porque han visto que el número de soldados profesionales que tienen hace 5 o 10 años igual bastaba, porque en el fondo no había, digamos, ninguna amenaza. En este momento, habiendo esta amenaza, ese contingente ya no sirve, hay que aumentarlo.
Pues Hugo es tan joven que si fuera alemán igual ni se libraba. Hugo. Bueno, decía usted que la Unión Europea pues, es más importante, que ha adquirido fuerza y ciertamente no tiene más visibilidad, pero sin embargo lo que parece, a pesar de esa fuerza que ha adquirido, es que la accountability, la rendición de cuentas por parte de los políticos, pues todavía, digamos, tiene muchos visos de mejora. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se podría mejorar, digamos, esa rendición de cuentas que, por otra parte, es la base, ¿no?, de cualquier democracia, desde luego también del proyecto común? Y muy relacionado con esto, hablamos antes de la ultraderecha, de los peligros que conlleva pues, ese mensaje antieuropeísta. ¿Hasta qué punto la ciudadanía europea es un concepto bonito, pero no es un sentimiento? Porque claro, a veces nos preguntan ¿qué es usted? Castellano manchego, andaluz, español, pero muy pocas veces decimos y europeo, ¿no? Es decir, entonces, ¿hasta qué punto la ciudadanía europea es más un concepto que un sentimiento, ¿no? Bueno, sobre lo primero, la rendición de cuentas, yo creo que lo que tienen que hacer las instituciones, y es lo que el Parlamento Europeo intenta hacer, y yo creo que lo hace razonablemente bien, es abrir las puertas y las ventanas, que se sepa lo que se hace, de qué se está discutiendo, qué es lo que se está decidiendo, quién está votando qué cosa, que la gente tenga la posibilidad, incluso pues desde aquí, desde cualquier sitio, de seguir los plenos por Internet, las comisiones parlamentarias por Internet, consultar la documentación, las enmiendas. Todo eso ayuda, obviamente, a que quien quiera controlar el trabajo de sus diputados o del partido político al que votó o de la propia institución lo pueda hacer. Y luego ese es un trabajo que también realizan, y yo creo que en general realizan bien, los propios medios de comunicación, que de alguna manera también son los examinadores del trabajo que hacen las instituciones, en este caso del Parlamento Europeo. La segunda pregunta era... Sí, el tema de la ciudadanía europea, ¿no? Sí. Que parece más un concepto que un sentimiento. Yo creo que los europeos nos sentimos europeos sobre todo cuando salimos de Europa, ¿no? Y eso pasa mucho. Es decir, uno en España es castellano-leonés. Cuando sale de España es español. Cuando sales de la Unión Europea o de Europa, cuando te vas a Estados Unidos o a Australia o a Canadá, muchas veces te das cuenta de que también te presentas como europeo o que te ven como europeo. Y yo creo que son sentimientos perfectamente compatibles. Todos podemos ser al mismo tiempo muchas cosas y de hecho todos somos al mismo tiempo muchas cosas. Y cuando se habla con la gente joven y se les pregunta, te das cuenta de que ellos ya no son europeístas en el sentido reivindicativo de la palabra, porque no tienen que reivindicar nada. Ellos ya han nacido ciudadanos europeos y toman las ventajas y digamos los derechos europeos como derechos adquiridos, pero son los que al final se sienten más europeos, y eso también es una cosa que las encuestas dan. Las generaciones más jóvenes tienen ese sentimiento europeo más a flor de piel que las más mayores. Rebeca. Buenas noches. Otro de los temas más importantes también en estas elecciones europeas tiene que ver con la inmigración ilegal, ¿no? Bueno, por lo menos es un asunto bastante importante ahora en el Parlamento Europeo. Teniendo reciente ese pacto migratorio y, bueno, críticas que también han venido desde algunas naciones respecto al principio de solidaridad, ¿no?, que obliga a acoger inmigrantes de los países pues, que tengan una mayor proporción. Justo esta semana hemos conocido un estudio del que se han hecho eco también varios medios de comunicación nacionales que dice que 7 de cada 10 europeos creen que sus naciones acogen a demasiados inmigrantes ilegales y un 85% de los encuestados considera que deberían tomarse medidas mayores, más medidas contra la inmigración ilegal. ¿Cree que está justificado ese sentir de parece buena parte de los europeos respecto a las políticas migratorias que quizás se han tomado desde el Parlamento Europeo? ¿Y cómo cree que va a ser de importante este asunto en las elecciones? Bueno, yo creo que está la realidad y está la percepción, y la realidad es una y las percepciones son muchísimas y cada uno tiene las suyas. Yo creo que la ventaja esta vez es que llegamos a las elecciones europeas precisamente con un pacto migratorio aprobado, cosa que no sucedió, se intentó, pero no sucedió hace 5 años, y eso abrió la puerta a una discusión durante las elecciones, durante la campaña electoral, a veces incluso un poco desabrida, ¿no? En este caso ya tenemos una legislación aprobada y por tanto la discusión puede ser sobre si esta legislación nos gusta más o nos gusta menos, si hubiéramos querido que fuera más securitaria o más en favor de la protección de los derechos de las personas que acuden a la puerta de la Unión Europea, el principio de solidaridad cómo se aplica. Es verdad que países como España se van a sentir beneficiados inmediatamente por este principio, porque quiere decir que la carga redistributiva de los inmigrantes que llegan a España va a ser asumida por otros países también, y no solo por los que están en la frontera,
y porque aquellos países que en algún momento justifiquen que no pueden recibir o que no quieren recibir más inmigrantes o refugiados, estamos hablando de las dos cosas, tengan que contribuir financieramente a aquellos países que sí los estén recibiendo. Dicho esto, el tema de la inmigración es muy complejo porque efectivamente está toda la cuestión de la integración cultural, que es a veces lo que en algunos países o en algunas situaciones parece fallar. Curiosamente, también hay países en los que el tema de la inmigración es una preocupación, pero en realidad el nivel de inmigración presente en ese país es muy bajo, cosa que significa también que en algunos casos no deja de haber una cierta utilización política del tema. Pero es verdad que hay países en los que la integración del inmigrante no deja de ser una cuestión muy relevante. Y luego están las cifras, y las cifras nos dicen que en los próximos 10, 15, 20 años la Unión Europea va a necesitar mano de obra, porque por razones demográficas nosotros no vamos a poder invertir la pirámide. Es decir, que si queremos seguir manteniendo el nivel de vida que tenemos en este momento, en general en la Unión Europea, eso va a requerir no solo abrir más la puerta, sino empezar a pensar en políticas de atracción de aquellos inmigrantes y de aquellas personas que puedan contribuir al funcionamiento de la propia Unión Europea. Lo estamos viviendo ya un poco en el Reino Unido y seguramente en algún momento lo viviremos también a nivel europeo porque es lo que las estadísticas nos están diciendo. Pues Jaume Duch, gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Seguramente que cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo se estará dando cuenta que gran cantidad de políticas que emanan de las instituciones europeas nos afectan en nuestra vida cotidiana. En el caso de Castilla y León, desde luego, la agricultura es una gran labor. Le espero un gran trabajo, me imagino, de aquí al 9 de junio. Ojalá haya mucha participación, eso será bueno. Esperemos que sí, esperemos que sí. Muchas gracias. Mai,